De acuerdo, estamos ya listos para comenzar esta siguiente clase. Vamos a trabajar todo lo que respecta a las ecuaciones. Y bueno, de alguna forma vamos a procurar integrar este contenido con la unidad 6 con la que sigue, que son ecuaciones, la unidad 6, ecuaciones e inecuaciones, y la unidad que sigue son ecuaciones cuadráticas. Pero al final de cuentas, a todos estos temas parten de un concepto, que es el que vamos a ver ahora. Voy a pasarme a la pizarra. Listo. Entonces, el concepto que fundamenta el tema este de las ecuaciones es sobre igualdades. Entonces vamos a escribir aquí los temas, por lo menos para que nos quede ahí de registro. Primero, todo lo que tiene que ver con ecuaciones e inecuaciones, que de alguna manera son complementarios. Entonces vamos a ver. Bueno, no lo puedo hacer más grande, no sé cómo ahora sí. Ahí está. Ecuaciones e inecuaciones sería el tema. Y este tema parte de el concepto de igualdad. Entonces vamos a escribir aquí igualdad. Ya, este es un concepto importantísimo. Matemáticas, que también se puede llamar principio de identidad. Al final de cuentas, este principio de identidad establece lo siguiente, que dos expresiones son iguales, no importa cómo se expresen. Por ejemplo, si tenemos la expresión 24, pues 24 es exactamente igual a 24. Esa es la identidad. Filosóficamente, esto se establece como que un objeto o un cuerpo o un fenómeno es exactamente igual a sí mismo, como ponerlo al espejo, digamos. Esa es el principio de identidad. En matemáticas se expresa como una igualdad. Entonces, una expresión es exactamente igual a sí misma. Pero la ventaja aquí es que nosotros podemos expresar esas dos cantidades de distintas maneras, haciendo uso de las operaciones. Por ejemplo, 24 es igual a 3 por 8, pero también es igual a 12 por 2. En esos casos tenemos de todas maneras el mismo número 24, solo que expresado de distinta manera. Pero la identidad. Bueno, pero también podemos expresarlo de otra forma. Vamos a hacer una pausa, Diana. Fíjate, necesito trasladarme a otro lugar porque ahorita estoy en mi jardín y está lloviendo, entonces, aunque estoy bajo un Ah, toldo, ok, está bien. No nos tenga pena. vamos a hacer una pausa aquí, por favor, y ya regresamos. Solo voy a dejar todo activado, no vamos a desconectar nada, solo dejo en paz. Bueno, entonces, continuando con esto, decía que en matemática el principio de identidad se expresa como una igualdad y básicamente significa que todo, toda expresión es exactamente igual a sí misma o es idéntica a sí. Y luego la ventaja, mencioné que la ventaja con esto es que las cantidades las podemos expresar de distintas maneras haciendo uso de las operaciones. Por ejemplo, el 12 es 3 por 4, pero sabemos que 24 es 6 por 4. Entonces, podemos nosotros multiplicar de esta manera. Eso es igual a 24. Listo. Y aquí vamos a escribir, a ver, por ejemplo, podríamos escribir una suma que sería 5 más 7 más 12 sería aquí. Pero ¿qué tal si escribimos una variable?
cuando escribimos una variable, entra ya el concepto de ecuación. O sea, una ecuación es una igualdad, pero que tiene una variable. Es decir, hay un valor desconocido. Entonces, las ecuaciones se fundamentan en este principio de identidad o en las igualdades, pero el tema es que va a tener uno o varios valores desconocidos. Por eso es que en otra clase yo mencioné que una fórmula es una ecuación. Por ejemplo, mencioné la fórmula de la velocidad. Aquí, velocidad es igual a espacio partido tiempo o distancia partido tiempo. Aquí las tres son variables, pero es una ecuación, porque es una igualdad, exactamente. Pero si, por ejemplo, hablamos de del el área, sí, el, no, mejor vamos a ver el perímetro, el perímetro de un rectángulo. Es que estoy decidiendo esta fórmula porque aquí sí tenemos coeficientes. Es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. Entonces ahí tenemos dos coeficientes. La altura no es una M, es una H. La altura se refiere a estos dos lados que están aquí, por eso es 2 veces. Y la base se refiere a esta parte de aquí, que se repite aquí, es la misma distancia, por eso es dos veces la base por 2 veces la altura. Pero esa ecuación o esa igualdad se puede expresar como 2 multiplicado por B más H. Así. Esto en función de la factorización por factor común. Si te das cuenta, el número 2 es factor común. Entonces, aquí tenemos ecuaciones, solo que ya es la aplicación práctica del concepto de ecuaciones. Vuelvo a esta parte. Entonces, nosotros sabemos que una ecuación es una igualdad, pero que contiene una variable o más. Y esta es muy útil, ¿por qué razón? Porque en realidad las ecuaciones que se usan para hacer cálculos de la vida cotidiana, voy a decir así, pero un ingeniero utiliza muchas fórmulas, un físico utiliza muchas fórmulas, un arquitecto, hasta un doctor utiliza fórmulas también, un químico. En todas las áreas de la ciencia se utilizan fórmulas. Y las fórmulas son ecuaciones, sí, ya lo dije, pero también son modelos matemáticos que expresan o representan un fenómeno. Por ejemplo, otra vez, la fórmula de la igualdad o la ecuación de la igualdad representa el fenómeno de traslación o de movimiento uniforme. Por ejemplo, la fórmula del peso, que es gravedad por masa, según recuerdo, también es una fórmula y representa ese fenómeno. El peso no es nuestra masa muscular, por ejemplo, sino el peso está relacionado con la fuerza de atracción que ejerce la Tierra hacia su centro. Entonces, el peso siempre incluye el cálculo de la gravedad, de tal manera que nosotros podemos tener la misma masa muscular, por ejemplo, eh, 200 kilogramos, etcétera. Pero en la Luna vamos a pesar menos porque la fuerza de gravedad de la Luna es menor a la de la Tierra. Todos estos, entonces, las fórmulas son modelos matemáticos que representan un fenómeno. De tal suerte que los científicos, los investigadores, para llegar a una fórmula, van aplicando todos los principios y métodos de resolución de ecuaciones. Manejan variables, etc. Ahora vuelvo al principio este de identidad, porque tenemos que mencionar varios elementos. ¿Cuáles son? Debido entonces a que una ecuación o es una igualdad y que las igualdades las podemos expresar de distintas formas, entonces se aplican ciertos principios. Porque, ah, por ejemplo, aquí tengo la igualdad, voy a quedarme con la que tengo arriba, 5 más 7. Así. Y vamos a dejar 5 más 7. Y de este lado, como ya sé que es 12, voy a escribir 10. O podría escribir, a ver,
2x más 2, que 2x es 10, o sea que la variable tiene un valor de 5, la variable representa 5. Entonces voy a escribir esto acá y voy a dejar a un lado solo esta indicación que la variable representa el valor de 5. Entonces yo ya sé que aquí es 12 y aquí también. Ahora, esta expresión me sirve para señalar uno de una de las propiedades fundamentales de las igualdades. ¿Y cuál es esa propiedad? La propiedad indica que yo puedo agregar una operación y un valor en los dos miembros de la igualdad, siempre que sea lo mismo. Por ejemplo, aquí tengo más 2, pero ahora voy a agregar algo. Yo puedo, entonces, con esta propiedad, yo puedo restar aquí 2. Ya vamos a ver por qué es 2, por qué escojo restar 2. Y entonces para mantener la igualdad, porque resulta que si dejo esto como está aquí, sería 12 menos 2, que es igual a 10. Pero aquí sigue siendo 12. Entonces yo tengo que mantener la igualdad. ¿Y cómo lo hago? Opero exactamente la misma cantidad en los dos lados de la igualdad. A cada lado le llamamos miembro. Este es un miembro de la igualdad y este otro es otro miembro de la igualdad. O podemos decir cada lado. Bueno, entonces, aquí ¿qué sucedió? Como agregué este signo menos y el número 2, pues entonces tengo que realizar la misma operación de este lado para que se mantenga la igualdad. Sigue siendo, bueno, cambió el número, porque ahora es 10 igual 10, pero sigue siendo igualdad, sigue siendo una identidad. Bueno, ahora, cuando yo opero eso que está ahí, esto me da 0 y 7 menos 2 me da 5. Entonces, yo escribo la nueva expresión, que sería 5 más 5. Y del otro lado, igual 2x. Voy a continuar con esto. Ahora, si sumo ese 5 más 5, ya sé que aquí me va a dar 10. Igual 2x. Ahora, yo necesito liberar la x para encontrar su valor numérico. Eso de liberar la x es lo que nos enseñaron en básico, que llaman despejar x. Despejar x es igual que liberarle de todas las operaciones que tenga a su alrededor. Entonces, eso significa que yo tengo que quitar este número 2 de aquí. Y lo voy a quitar aplicando esa propiedad de que yo puedo agregar una operación y mantener la igualdad. La operación que agregue tiene que ser exactamente la misma de los dos lados o los dos miembros de la igualdad. Entonces, ¿qué operación voy a utilizar? Aquí esta elección de operaciones o de qué agregar lo realizamos en forma arbitraria. La temática se dice en forma arbitraria, pero realmente significa como yo lo necesite y como me dé la gana. Entonces, en este caso, yo necesito eliminar ese 2 de ahí y tenerlo en el otro lado, obviamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir entre 2. ¿Por qué divido entre 2? Porque sé que 2 se multiplica por x. Y, dado que es una multiplicación, su operación inversa es la división. Y si divido allí, tengo que dividir de este lado también. Aquí ya se anticipa que x es igual a 5. Pero continuemos. Entonces, como dividí entre 2, para eliminar este coeficiente de acá, como me da 1, solo me queda x de ese lado. Pero en el otro miembro de la igualdad, entonces me queda la expresión finalmente x, que es 5, que sería 10 medios, 5, igual x. Entonces, ¿qué hicimos acá? Aplicamos una propiedad de las igualdades que consiste en la libertad, voy a decirlo así, de poder agregar una operación en un miembro de la igualdad, pero con la responsabilidad de agregar la misma operación en el otro miembro de la igualdad. Entonces, primero agregué menos 2, entonces de este lado también menos 2.
Después de eso, agregué la división entre 2. Entonces, de este lado también la división entre 2. Para finalmente, ¿qué obtener? Obtener el valor de X o lo que comúnmente es, o coloquialmente se dice despejar X. Bueno, ahora, esto de elegir -2, yo lo elegí a conveniencia. ¿Por qué a conveniencia? Porque yo necesitaba quitar este +2. Entonces, su opuesto, su inverso aditivo, me da elemento neutro. Entonces, por eso escribí -2. Si hubiéramos tenido -2 primero, yo tuve que haber agregado o tenía que agregar +2 para obtener el 0 y poder liberar la X de ese 2. Pero obviamente, entonces, como agregué -2 aquí, pues aquí también había que hacer. La misma historia o el mismo criterio podemos razonar cuando agregué división entre 2. ¿Por qué división entre 2? Porque yo necesitaba eliminar ese 2 de aquí y entonces es muy práctico utilizar el inverso multiplicativo que me lleva al elemento neutro, que es 1. Entonces, si agregué esa división entre 2, pues entonces de este lado también para mantener la igualdad. Y sobre estos principios o sobre estos elementos es que se trabaja la solución de ecuaciones. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque esto es fundamental para resolver ecuaciones. Sí entendí y no. De- Es que, ajá, tal vez no sé si podríamos hacer otro ejemplo. Sí Claro, entendí lo de despejar y todo, pero sí necesito como que entenderlo más. de acuerdo, de Gracias. acuerdo. A ver, comencemos por el concepto fundamental. Sí, sí tenemos claro entonces que una ecuación es una igualdad. Sí, ¿Sí? Ok. También tenemos claro que una igualdad yo la puedo expresar de distintas maneras, siempre que no se cambie la igualdad misma. Yo puedo expresar una igualdad de distintas maneras. ¿Eso también está claro? sí, Sí, correcto. Bueno, vamos bien. Por otro lado, sí tenemos claro que podemos agregar una operación de un lado de la igual, de los dos lados de la igualdad, la misma operación, y que aunque agreguemos esa misma operación, mantenemos la igualdad. ¿Eso también está claro? sí, Ok, bueno, entonces entiendo que la duda vendría a ser en qué momento hacer qué. ¿Estoy en lo correcto? sí, Vale, entonces exacto. voy a usar otra hoja. A ver, ahí está. Bueno, entonces, a ver, voy a escribir otra igualdad, otra ecuación. Vamos a ver, digamos, ah, no voy a agregar eso. Mejor solo lo dejo de y aquí escribamos lo que da, 11. Listo. Entonces, ahorita necesitamos liberar X, despejar X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, ¿por qué vamos a despejar X? Porque necesitamos hallar su valor. X ahí es igual a 6. Lo voy a escribir a un ladito. X es igual a 6. Por aquí. X igual 6. Vale, entonces 3 por 6, 18 menos 7, 11. O sea, esa es la igualdad. Bien, ahora, ¿qué proceso voy a seguir para despejar X? Bueno, lo primero que tengo que hacer es observar qué operaciones tiene a su alrededor X. Tiene una multiplicación con este 3 y una resta con este 7. Aquí por jerarquía de operaciones como que empezamos al revés porque primero separamos los términos que estén sumando o restando a la X. En este caso es una resta. Entonces, insisto, observo qué operaciones están alrededor de la variable. Está esta multiplicación y está esta resta.
¿Por dónde empezamos? Solo una pregunta A ver, antes de seguir avanzando. O sea, a la X le agrego el valor por lógica. este que Porque, escribí aquí. ajá. No, lo que pasa es que al escribir la ecuación, yo ya decidí previamente cuánto iba a valer X. Ah, ok. Prácticamente la ecuación me la estoy inventando ahorita, pues. Entonces decidí de una vez cuánto vale X. Eso es posible también. Ah, ok. Eh, pero en teoría, por ejemplo, con los ejemplos que están ahí en el manual, estos, yo usé un generador de ecuaciones que se encuentra en línea para escribir esas ecuaciones que están allí. Y la inteligencia artificial pues las generó yo sin saber qué valor era X. Después correspondía resolver. Y entonces puede darse ese caso. Para efectos de la realidad, obviamente el investigador, el científico no va a saber cuánto vale esto, sino que de acuerdo al fenómeno que esté analizando va a encontrar que se repite constantemente 3 por un valor que no sabe. Digamos que si fueran, por decirte algo, cayeron tres rayos seguiditos, por decirte algo, entonces digamos que la variable significaría la medida de corriente eléctrica que tenían los rayos. Solo digo esto para dar una idea de cómo en la realidad se van determinando las variables y se va creando, por ejemplo, este 3x. Pero quizás me desvíe demasiado, pero aquí, insisto, tu pregunta era si esto lo determiné por lógica. Mi respuesta es no. Yo acabo de crear la ecuación y decidí cuál era el valor de x. En un ejercicio, pues obviamente no vas a saber todavía el valor de x hasta que se despeje. ¿Estamos claros ahí? Sí, estamos. Bien. Entonces, vuelvo a lo que decía. Yo necesito encontrar el valor de x. Para eso la voy a liberar o la voy a despejar. ¿Qué hacemos para despejarla? Observamos qué operaciones están alrededor de x. Y observamos que primero hay una multiplicación y luego una resta. Para despejar x comenzamos primero con lo que esté sumando o restando. Entonces vamos a mover o a eliminar este menos 7 de aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicamos esa propiedad que me permite agregar operaciones a conveniencia. Entonces yo escribo 3x, siempre el menos 7, pero ahora voy a agregar una operación que en este caso lo que voy a agregar es el inverso aditivo porque necesito que sea 0 o anular ese 7 menos de ahí. Entonces escribo, oh, perdón, 7 más 7. Ya sé que me va a dar 0. Pero como agregué ese más 7, de este lado también tengo que agregar ese más 7 a fin de que se mantenga la igualdad. Más 7. ¿Hasta aquí está bien? Y Sí. sí quedó claro por qué elegí más 7. Sí, para mantener la igualdad. Correcto. Bueno, entonces después realizo la operación y yo ya sé que esto me va a dar 0, así que lo cancelo, me da 0 y de este lado me queda x nada más. Y aquí la suma me da 18. Ahora necesito liberar a la x de ese 3, ya que sé que aquí se están multiplicando, entonces lo que voy a agregar es la operación inversa, que es la división. Y uso el dividido entre 3 porque necesito que aquí me dé elemento neutro, que el elemento neutro es 1 para el caso de la multiplicación y la división. Pero como dividí entre 3 ahí, pues divido también entre 3 de este lado. Y entonces ya tengo nivelada la ecuación y solo procedo a realizar las últimas operaciones que ahí corresponden. Entonces, como 3 dividido 3 da 1, x ya quedó liberada o ya quedó despejada, y esto me da igual. Esa división 18 entre 3 me da 6, y entonces encuentro que el valor de x es 6. Ahora sí, Sí, ahora sí todo claro. ok. Ahora vamos a traer un ejemplo del manual. Ya no me lo voy a inventar. Vamos a ver.
todo esto que acabo de hablar de las igualdades y de la propiedad esta de poder agregar operaciones, eh, eh, está muy explicado, está explicado ampliamente allí en el manual. Voy a tomar una ecuación sencilla del manual. Es la ecuación 3x más 3 igual 21. Sería 3x más 3 igual 21. Bueno, solo voy a mencionar, bueno, voy a resolver esta y después menciono la forma práctica de despejar la ecuación. Ahorita resolver. Entonces, yo voy a eliminar ese 3 de allí, ese más 3, y entonces tengo que agregar una operación y te pregunto a ti qué operación sería la que voy a agregar para que dé 0. Sería, eh, bueno, la X en este caso vale 6, ¿no? Aquí no sabemos cuánto vale porque Ah, ya no, no. lo sale, correcto. Aquí Resultado, 21, ¿no? entonces, aquí tenemos. Lo que necesito hacer es despejar X. O sea, Ah, voy a liberarla de tanto de más 3 como de este 3 que está aquí metido. Entonces, primero voy a liberar de este más 3. ¿Cómo hago para quitar ese más 3 de ahí? Tengo que agregar una operación. ¿Qué operación agrego? Para que dé 0. menos 3. Perfecto. Menos 3. Ya me va a dar 0. Pero si dejo ahí la ecuación, ¿está bien o tengo que hacer algo más? Hay que volverle a agregar el menos 3 al 21, pero en menos. Excelente. Sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos eso. Ahora eso me da 0. Y aquí me queda 3x. 0. Igual 21 menos 3 es 18. Ese va a seguir. Si 21 menos 3 es 18. También vale 6. Mira, esta no me la sabía. Aunque las que puse en el manual sí las hice yo, pero no me recordaba. Este manual lo hice hace unos 4 años. Bueno, entonces, aquí ya sé que me va a dar 6, ¿no? Pero bueno, apliquemos los razonamientos. Ahora necesito eliminar este 3. ¿Qué operación voy a usar? Hay que dividirlo. Perfecto. Dividir entre 3, ¿verdad? Ujú. Y luego, Le coloco al 18 hay que dividirlo entre 3 también. muy bien, que me late que esto no te va a costar para nada. Entonces, x es igual a 6. Qué bueno que dio lo mismo porque eso ayuda a reforzar el concepto de igualdad, de identidad, porque prácticamente, vamos a ver, prácticamente podemos decir que esta ecuación es igual a esta o es equivalente, porque aunque están expresadas de distinta manera, al final el valor de x es el mismo, ¿cierto? Sí. Esto fue pura chiripa, pura guasa, no lo planeé. Pero bueno, entonces, ¿alguna pregunta aquí? O No, ninguna. ya podemos entrar a lo complicado. Sí, ya. ¿Ya? Vamos a lo complicado, pues. Pero voy a agregar otra hoja aquí. Bien. Entonces, tú tienes tu manual ahí a la mano. Sí. Bueno, hay un título ahí que dice procedimiento para resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ya lo viste. Sí. Y entonces el número 1 dice reduzco términos semejantes y a la par está una ecuación que empieza con menos 3x. ¿Ya la viste? Sí. Bien, por favor díctame esa ecuación, solo la primera línea. Ok. Menos 3x Menos 3x, ajá, más 2. más 2, ajá, Abro paréntesis. abro paréntesis, X más 3. x más 3, Cierro ajá, paréntesis.
Cierro. Menos 5 Menos 5 igual a menos 2. igual menos 2. Muy bien. Aquí lo único diferente de las que ya realizamos es que hay más operaciones que las anteriores. Nada más. Es lo único diferente. Entonces, eh, como hay más operaciones, entonces se agregan algunos criterios. Lo primerito que vamos a hacer antes de intentar despejar X es reducir términos semejantes. Es lo primero que vamos a hacer. Bueno, no reducir no, sino eliminar los signos de agrupación. En pocas palabras sería simplificar la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros observamos que ah, tenemos este grupo que está multiplicado por 2. Es lo único que hay que resolver antes de reducir términos semejantes. Entonces, lo que vamos a hacer, ya sabemos que aquí aplicamos la propiedad distributiva, 2 por x y 2 por 3. Entonces, todo lo demás lo dejo como está, 3x más. Tengo entonces 2 por x, que es 2x, y 2 por 3, que es 6, o 6 positivo, por supuesto. Y después tenemos menos 5 igual menos 2. Listo. Entonces, ahora ya no tengo grupos, no tengo agrupaciones, y entonces ahora sí puedo reducir términos semejantes. Aquí, pues me quedó facilito porque estos dos son términos semejantes, yo los voy a reducir, y estos también. Reducir significa hacer las operaciones que hay. Aquí tengo menos 3 más 2. Ahora aquí aplico la ley de signos de la suma y la resta, que me dice que yo copio el signo de la mayor cantidad, que es esto, menos 3, y resto, es decir, al mayor le quito el menor, que sería 1. La respuesta, ¿no? 1x. Ya reduje ahí. Y aquí también sería 6 menos 5, resultado más 1. Y todo esto es igual a menos 2. Cuando llegamos a este paso, ya logramos que la ecuación esté simplificada a los modelos que hicimos como ejemplo. Entonces, ahora, a partir de aquí, me vas a indicar qué voy a realizar, qué me toca hacer. Y voy a usar otro color para ver tu proceso. Necesito despejar X. ¿Qué operación le quito primero? Para despejar X, quitar, sería el ejemplo que ya está, ¿verdad? Ujú, de este. Vamos a despejar. Entonces, tenemos que quitarle aquí a X tanto este más 1 como este menos 1 que multiplica. ¿Cuál de los dos voy a eliminar primero? Menos 1. Perfecto. Entonces agrego menos 1 aquí. ¿Y luego qué hago? Y luego le agrego al 2 Muy bien. menos 1 nuevamente. Perfecto. Ahora, ahora ¿qué escribo abajo? Ahora escribo eh, bajo X, Muy bien. ¿Solo la X o algo más? el menos X. Perfecto. Menos X. Muy bien. ¿Qué más? Como son signos iguales, puedo sumar más 1. Correcto. Entonces va a dar 3. ¿Qué signo va a tener? Sería más 3, no. ¿Por qué más? No porque son signos iguales, entonces, o sea, copia el signo del número mayor. Tengo Te que repasar tienes eso, los que, signos. te tienes que repasar eso de los signos. Voy a hacer un paréntesis para repasar esta parte precisamente, pero ahorita termino. Sí, ahí es, copio el signo y sumo las cantidades. Entonces, ya casi terminamos. La X no debe quedar con signo menos. Entonces, ¿qué otra operación puedo agregar para tener totalmente liberada la X? Hay que recordar que aquí Y tenemos un 1. el menos 2
Menos 2. Ajá, no. No, no, no. Ahorita lo único que necesito es despejar X y todavía tengo que quitarle este menos 1. ¿Qué operación voy a utilizar? Recordando que aquí tenemos un número 1. Pongo 1 abajo del 3 Ajá. ¿Con qué signo? con el signo menos. Muy bien. Y aquí también, ¿verdad? Sí, también. Ahí estamos. Esto es importante porque aquí solo teníamos el signo menos, digamos, a simple vista. Pero tenemos que recordar estas propiedades que vimos desde el inicio del concepto de álgebra, que un término, si no le aparece el número, es un 1 aquí. Y si no le aparece un denominador, también es 1. Entonces, trayendo todos esos elementos que yo te mencioné, si recuerdas que dominar esto, las leyes de signos, las propiedades como la distributiva, la asociativa, todo eso, elemento neutro, inversos, y luego estos elementos del número 1 cuando no aparece nada, hay que traer todo y se integra aquí. Y esos elementos es importante recordarlos y tenerlos presentes siempre, porque como ves, te puede facilitar la solución más rápida de una, en este caso, de una ecuación. Ahora, vuelvo aquí. Entonces, como agregamos menos 1, sería menos dividido menos. Ahí sí sería menos menos más, porque es división. Y por supuesto aquí estaba ese 1. Entonces 1 dividido 1 es 1. Solo estamos manejando esto para ver cómo se aplica el proceso. Entonces ya X nos queda despejada y X igual. Y aquí también, en este otro miembro de la ecuación, aplicamos leyes de signos, menos dividido entre menos, que es más, y 3 dividido entre uno al fin es elemento neutro, entonces es igual a 3 positivo. Y esa es la solución. ¿Alguna pregunta en todo esto? Hiciste muy bien la parte que de la... No, ninguna. Ok. Entonces, ahora voy a mencionarte cuál es la parte, cómo es la parte práctica y creo que te vas a recordar muy bien y vas a concordar conmigo que al final del día va a ser mejor así. Y voy a alejar esto, lo voy a poner a un ladito y en el otro lado voy a resolver lo que te mencioné. Ahí está. Entonces, bueno, y vamos a usar otro color azul. Voy a tomar la misma ecuación desde aquí, desde esta parte. Después de haber simplificado la expresión, teníamos aquí menos x, luego más 1 y luego igual menos 2. Bueno, entonces aquí la forma práctica de realizar es lo siguiente. Copio este menos x y este más 1 que está sumando acá, lo muevo al otro lado restando. Básicamente es lo que sucedió aquí. Es decir, aquí me dio 0, eliminé, pero el 1 aparece como menos 1 de este lado. Entonces, a nosotros nos enseñan de una vez, este uno está sumando, pasa del otro lado restando. Es correcto, pero es importante saber por qué exactamente, o sea, cuál es la razón matemática o la causa matemática de poder hacer eso. Y es esto que hicimos acá. Agregamos de un lado, agregamos del otro lado. Entonces, ese más uno que está allí sumando, del otro lado lo escribo restando o con la operación inversa. Así. Luego resuelvo igual, esto es igual a menos 3. Y luego, si aquí fuera un 2 pues usamos un 2 pero es un 1 menos 1. Entonces yo digo, ese menos 1 que está multiplicando allí pasa del otro lado dividiendo la operación inversa. Entonces sería menos 3 dividido menos 1. Y al final de cuentas, x es igual a 3. Positivo.
Es una forma más práctica y rápida de hacerlo. ¿Alguna pregunta con esta parte? No, ninguna. ¿No? Bueno, entonces tú puedes elegir cualquiera de las dos formas. Mi recomendación es que cuando ensayes por ti misma una solución, utilices esta forma La para verdad es que me resultó, no sé por qué más fácil. esta. Ajá, Ah, pero tal vez porque fabuloso. como me memoricé, ahorita memoricé más ahorita los Ujú, ejercicios, eso. ujú. Es mejor, realmente es mejor, porque si tú comprendes muy bien esto, ya conforme lo vayas practicando, hacerlo de esta forma te va a resultar lógico y más fácil. Pero si trabajas con esto, yo me sentiría muy cómodo porque es la base lógica de lo otro. Hay quienes intentan hacerlo de una vez, de una forma práctica, pero cuando se topan con operaciones un poquito más complicadas, ya no saben qué hacer. Entonces es mejor empezar por ahí. Solo menciono un elemento más y ya entonces vamos a hacer el paréntesis para ver lo de los signos. Aquí, ahí bueno, vamos a usar otro color. Voy a usar amarillo. Cuando llegamos a esta parte, nosotros teníamos la expresión menos x igual menos 3. Y una manera muy práctica de resolver esto sin tener que hacer este paso es la siguiente. Mentalmente, yo puedo multiplicar toda la expresión por menos 1. Entonces sería, lo voy a agregar aquí solo que en chiquito, menos 1. Sería menos por menos y menos por menos. Entonces en mi respuesta final yo voy a escribir, voy a quitarlo verde, yo simplemente voy a escribir x igual a 3 positivo. Sin necesidad de hacer este paso, ni tampoco lo que escribí en verde, en color verde, sino simplemente, insisto, mentalmente multiplicar por menos 1 y por menos 1 para obtener esto, que serían signos positivos. Ese es un tip. Aquí queda grabado, ya cuando revises de nuevo la grabación te vas a recordar, pero ahora vamos a pasarnos a ese paréntesis sobre eh, los, los signos, las leyes de signos. Así es muy importante recordar. A ver, mm, necesito realizar una línea, trazar unas líneas. Ah, pero de qué color. Esta. Muy delgaditas estas dos. Ahí está. Ah, más fácil. Voy a usar esto y voy a usar de guía la cuadrícula. Ahí está. Bueno, entonces aquí tenemos, esta tabla se llamaría leyes de signos. Las leyes de signos se dividen en dos grupos. Las leyes que corresponden a las sumas y restas y las que corresponden a las multiplicaciones y divisiones. Cuando nosotros entonces vemos signos diferentes en una operación, primero tenemos que ver a cuál de los dos grupos corresponde. Por ejemplo, allí teníamos menos 2 menos 1, que correspondería a este caso. Pero ¿qué tal si tuviéramos menos 2 multiplicado por menos 1? Sería otra historia. Esa operación correspondería a este grupo. Son los mismos números, los mismos signos, pero por causa de la operación, entonces les corresponde una ley distinta de signos, una ley de signos distinta. Luego, para las sumas y las restas,
vamos a tener dos casos o dos variantes. Una, cuando los signos son iguales. Signos iguales. Y la otra es cuando los signos son diferentes. Para el caso de la multiplicación y la división va a ser lo mismo. ¿Qué hacer cuando los signos son iguales y qué hacer cuando son diferentes? Pero terminemos primero esto. Entonces, según esto, cuando los signos son iguales, en el caso de las sumas y la resta, entonces primero copiamos los signos. Copiar. Copiar signos. Y segundo, sumar valores. Sumar valores. Ya bueno, vamos a ver por qué sumamos los valores ahí. También voy a recordar eso para que podamos afirmar este conocimiento. ¿Y qué pasa cuando en el caso de suma y resta tenemos una expresión donde los signos son diferentes? Bueno, en ese caso tenemos que copiar también signo, pero solo de uno de los dos. Sería copiar signo, pero de la cantidad que tiene más valor. Signos de mayor valor. Eso es importante. Ya vamos a ver por qué, pero esta es la regla, la ley, ¿no? Copiar signo de mayor valor y restar esos valores. Restar, ¿no? Esas son las leyes. Para el caso de la multiplicación y la división, pues es muy sencillo, porque si son signos iguales, no, perdón, también tenemos esa variedad, digamos así, de que sean signos iguales o que sean signos diferentes. Igual aquí, signos iguales o signos diferentes. Pues aquí sí es más fácil. ¿Por qué razón? Porque simplemente aquí lo podemos escribir como lo recordamos, es decir, más por más, igual más, y menos por es aquí, igual más. Signos iguales, positivo. Signos diferentes, negativo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Solo así. Voy a dividir esto y también aquí. Entonces escribo signos iguales, positivo, resultado positivo. Signos diferentes, resultado negativo. Y en la división es igual. Signos iguales, resultado positivo y signos diferentes, resultado negativo. ¿Alguna pregunta? Ahorita voy a explicar de todas maneras, especialmente o ampliar, mejor dicho, la parte de sumas y restas. Pero hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, No, ninguna. ¿no? Es que cabal lo que yo confundía era eso de que solo en la suma y resta se copia el signo de mayor Así, valor. A así veces es, yo lo aplicaba en la multiplicación y la división. también. O viceversa, Ajá. o viceversa. Porque en el ejemplo me diste la respuesta de que era más 3. Porque como son signos iguales positivo, pero era la aplicación de esta ley a una suma resta. Entonces, no íbamos por buen camino. Ahora, ¿por qué se copian signos y se suma valor y por qué se copia signo del mayor y se resta? Eso, la razón es bien sencilla realmente. Y la vamos a ver a través de una recta numérica. Vamos a hacer la recta numérica y hay que recordar que la recta numérica representa el conjunto de números reales desde menos infinito hasta más infinito. Infinito. Y que aquí vamos a asignar el valor de 0 y luego en segmentos de la misma distancia se van separando los números. Aquí y luego aquí y aquí.
Entonces aquí tenemos -1, tenemos -2 y tenemos -3. Y aquí positivos, ¿no? 1, 2, 3. De ahí hasta el infinito y más allá. Listo. Los 3 puntitos significa que el conteo continúa hasta infinito. Bueno, entonces ahora veamos. Nosotros teníamos la operación -2 -1, a que es igual. Ese -2 -1 se resuelve de la siguiente manera. En primer lugar, el -2 abarca este segmento desde 0 hasta aquí. -2. Pero ahora dice que tengo que continuar con un número negativo más, o sea, -1. Ese sería un espacio más, nada más. 1. Entonces, este segmento que hice aquí representa -2 y este de aquí representa -1. Cuando hago eso, uno las dos flechitas o los dos segmentos, entonces caigo en que la respuesta es -3. Entonces, ahí yo puedo observar que lo que sucedió con los números negativos fue que aumentaron. Es decir, tenía 2 negativos y ahora otro negativo. Entonces, en total tengo 3 negativos. Por eso es que se copia el signo y se suma. Otra manera de verlo es, supongamos que tenemos, no, pero no lo voy a hacer ahí. Vamos a hacer, a ver si tengo más espacio aquí. Sí. Supongamos que tengo, a ver, digamos, dos recipientes, dos cajas, dos, un recipiente separado en dos. Y de este lado, digamos que vamos a poner pelotas o fichas, digamos, pelotitas. Vamos a poner pelotitas. Y de este lado van las pelotitas de color verde y de este lado van las de color amarillo. Listo. Entonces viene, digamos, una persona que nosotros amamos mucho y nos dice, mira, te traje unas pelotitas. Y entonces esa persona me da dos pelotitas de color verde. ¿Dónde las voy a colocar? Pues las voy a colocar aquí y aquí. Y luego viene otra persona a quien nosotros amamos mucho y nos dice, mira, te traje una pelotita y es también de color verde. Entonces la vamos a colocar aquí. Ahora, supongamos que de este lado tenemos los negativos y de este lado los positivos. Entonces, ¿qué resultó? Yo tenía dos negativos y después agregué otro. En total, sumé los negativos. Tengo más negativos. Pero entonces, ¿qué pasa si voy a borrar todo eso? Digamos aquí, borramos todo. Entonces, volviendo a la metáfora, viene alguien que nosotros amamos mucho y nos dice, te traje dos pelotitas. Y cuando las sacan son de color amarillo. Y luego viene otra y me dice, te traje una pelotita y es de color verde. Entonces, si tomamos este ejemplo entre números positivos y negativos, nosotros sabemos que por causa del inverso aditivo, este se anula con este y solo me queda un positivo. Esa expresión la podríamos representar como -1 más 2. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Copiamos el signo de la mayor cantidad o del número de mayor valor, que es positivo, y restamos. ¿Por qué restamos? Porque cada negativo se anula con un positivo y por eso la respuesta aquí va a ser 1. ¿Está claro ese concepto? Sí, está bien claro. No, es que en el colegio solo me lo enseñaron así como que la tablita, pero no sabía el por qué. Bueno, Gracias. perfecto. No, me alegra mucho que lo veas porque la verdad es que debemos saber el por qué. Y básicamente es esto. Ahora, en la recta numérica sería de la siguiente manera, tomando como ejemplo este de acá, -1 más 2. Sería entonces lo siguiente, -1 más 2.
Comienzo desde 0, perdón, desde -1, que sería aquí. Y a partir del -1, no, perdón. Comienzo desde 0. Desde 0 marco menos un segmento que represente -1. Ese segmento sería de aquí para acá. Entonces, este sería -1. Luego, la operación me dice que ahora vienen dos positivos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Comienzo desde donde terminó el segmento anterior y voy agregando dos positivos. Como el positivo va a la derecha, de acuerdo con esto, entonces yo voy a dibujar dos segmentos positivos, o sea, que van hacia la derecha. Cuando hago eso, me doy cuenta que termino en el que corresponde al 1 positivo, que eso viene representándome la resta o la suma algebraica de -1 más 2. Igual, copio el signo del mayor, resto las cantidades y es 1 positivo. Bueno, sí quedó claro esta variedad o este ejemplo ya con la recta numérica. Sí, todo claro. Una última para reforzarlo muy bien. Esta operación entre positivos y negativos se puede relacionar con dinero. Por ejemplo, eh, supongamos que tú tienes, por decir algo, 300 quetzales. Voy a borrar lo que está ahí. Ahí está. Entonces, supongamos que tú tienes 300 quetzales. Sería como dinero a tu favor, porque los tienes en la mano. Pero de repente tú realizas una compra y digamos que realizas una compra en línea, etcétera, llega el mensajero a tu casa y trae el producto y te dice son 200 quetzales. Entonces tú tomas de esos 302 y que de alguna manera se vuelve ya no dinero a tu favor, sino dinero en contra tuya, porque ya no los vas a tener. Entonces prácticamente allí cada billete de a 100 que entregaste anuló dos de los que tenías en la mano y solo te quedó uno. Eso sería la operación 3 menos 2. Pero digamos que no te cuesta 200 el producto, sino te cuesta 400. Entonces te dice, mire, esto cuesta 400. Entonces, ¿qué va a pasar aquí si solo tienes 3? Cada uno de estos negativos anula un positivo porque son los billetes que estás entregando. Y aquí, y todavía quedas debiendo un billete de a 100. Entonces, ese billete que quedas debiendo en realidad es -1. Y aquí podemos decir que las deudas representan eso, dinero negativo, porque no es dinero nuestro, no lo tenemos en la mano, más bien lo debemos, es dinero negativo. Y si alguna vez estudiaste contabilidad en un balance, cuando el balance es en rojo, significa dinero que la empresa o la persona no tiene y que más bien lo debe, es dinero negativo. Así podemos ver también ese tema. Ahora cerremos esto con un final feliz. Entonces te diste cuenta que te faltaba un billete de a 100, pero de repente en una bolsa por ahí o en un pantalón encontraste dos de a 100. Entonces realizas el pago y no terminaste perdiendo, sino ganando, porque ahora tienes todavía un positivo, digamos. Ahí está el final feliz, para no quedar de bien. Y borramos esto. Entonces, esto es muy importante manejarlo y como tú dices, saber el por qué nos ayuda a resolver muy bien. ¿Estamos entonces allí? Sí, todo claro. Gracias. Perfecto, me alegra mucho. Bueno, ahora nos vamos a trasladar a la otra pizarra en blanco y vamos a seguir con una de las ecuaciones que tenemos en el manual. Bueno, ahí en el manual describo paso por paso qué es lo que vamos haciendo para resolver. Y hay una sección que dice cómo verificar el valor hallado. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, ahí está. ¿Tienes tu manual a la mano como para verlo?
Sí lo tengo. Pero vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a ver, aquí estamos. Voy a hacerlo acá. Verificar el valor hallado se refiere a tomar la ecuación original, sustituir el valor de x y luego resolver las operaciones que corresponden. Si al final obtengo una igualdad, entonces el valor que yo encontré es el correcto. Entonces, en un ejercicio de los que dan en los cursos de matemáticas de la universidad, aparece esto precisamente, algo como verificar la ecuación. ¿Qué significa verificar la ecuación? Verificar la ecuación significa tomar el valor que encontramos de x y sustituirlo en la ecuación original. Eso entonces significa que yo voy a volver a escribir la ecuación, solo que ahora en vez de la variable voy a escribir el valor que encontré. Sería entonces menos 3 multiplicado por x, pero x vale 3 positivo. Se escribe así. Luego más 2, luego paréntesis, x más 3, pero x vale 3, entonces es 3 más 3. Eso igual menos 5 e igual menos 2. Cuando yo resuelva esto, toda esta operación de aquí tiene que dar como resultado menos 2. Si no lo da, entonces lo que encontré no es correcto. Y lo voy a terminar de resolver así de una vez. Entonces, menos 3 por 3 nos da menos 9. Esta suma nos da 6. Multiplicado por 2 nos da 12. Entonces es menos 9 más 12. Y bueno, ahí tenemos ese menos 5 que está ahí. Igual menos 2. Aplicando un poco lo que acabamos de ver de los signos, aquí nosotros podemos resolver primero sumando estos dos. Entonces ahí tenemos menos 14, o sea, tenemos 14 negativos. Escribo menos 14 más 12. Eso es igual a menos 2. Y ya ahí podemos notar que sí es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque en esta operación copio el signo del mayor valor, que es este. Entonces su signo es menos. Y resto esos valores. A 14 le quito 12, me queda 2. Ya que el resultado sí es una igualdad, eso significa que el valor que hay de x es correcto. Eso es lo que significa verificar la ecuación, sustituir el valor de x y resolver. ¿Pregunta? No, ninguna, todo claro. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasarnos a una ecuación un poquito más complicada. Vamos a ver. eh, bueno, ahí hay otro ejemplo que es 1 menos 4x igual tal y tal. No lo voy a trabajar porque es parecido al de arriba. Vamos a buscar otro un poquito más complejo. Ahí aparece otra ecuación, perdón, que tiene 5 paréntesis menos 5x más 1, etcétera, etcétera. Pues vamos a resolver eso. Vamos a ver si hay otra complicada. Ah, bueno, hay unas fracciones. Bueno, entonces no voy a resolver esa de arriba, sino una de las dos ecuaciones con fracciones que aparecen allí, que es la de que tiene denominado 7 y 14. ¿Ya la viste? Sí, Bueno, me la vas a dictar, solo dame unos segundos porque voy a traer algo para tomar, porque ya tengo sed. Ya vuelvo.
Muy bien, ya regresé. Ok. Ahora sí, díctame, por favor. Solo una duda. ¿Es la que dice menos 4x más 2? No, no. No, es la que dice x más 3 partido 7. Es que no la he encontrado. No, vamos a ver. Menos 4 más 2. No, no, es una que está más abajo. ¿O no está? X. No. Tiene fracciones. ¿No? Estamos muy Ecuaciones cuadráticas, no. No, no, no. Ahí estamos No. muy adelantados. Entonces, yo creo que no, no está en el manual. Ah, vale. Vamos a ver. Mm, Bueno, es 3x, Ajá, dígame. sí, 3x, perdón, x más 3 partido 7. Sería así. No, ya no te preocupes, aquí lo vamos a hacer. X más 3 partido 7. Luego dice más x menos 1 partido 14. X menos 1, está muy chiquito. X menos 1 partido 14. Y después tenemos igual x más 1 partido 2. Igual x más 1 más 1 partido 2. Bien. Esa ecuación, la única complicación, si se pudiera llamar complicación, es que tiene fracciones. Entonces, otra vez, el primer paso es simplificarla, llevarla a una expresión en donde ya solo tengamos que despejar x. Entonces, para simplificar una ecuación que tenga fracciones, tenemos que empezar por los denominadores. Observamos que los denominadores son múltiplos de 2 y de 7, porque 2 por 7 es 14. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros allí es encontrar un mínimo común múltiplo. Aquí es bien fácil porque el mínimo común múltiplo es 14. ¿Sí recuerdas el concepto de mínimo común múltiplo? Sí, un poquito. Ok. Voy a terminar aquí y lo que voy a hacer es tomar una parte de la clase de mañana para trabajar esos elementos. Aquí pues lo que notamos es que el 14 es resultado de multiplicar 7 por 2. Eso es una ventaja ahorita. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación por 14. Y eso nos va a permitir simplificarla muy rápido. ¿Por qué por 14? Porque 14 es múltiplo de las otras dos, de los otros dos denominadores. Entonces, escribo esos corchetes y aquí escribo este coeficiente 14. Eso eh, me permite realizar lo siguiente. Separar, ir separando cada fracción. Sería 14 por x más 3 dividido 7, cierro paréntesis, más 14 por x menos 1 partido 14, el mismo 14, y eso igual a 14 multiplicado por la fracción x más 1 partido 2. Antes de continuar, solo menciono que para recapitular esto, ¿por qué multipliqué por 14? Porque 14 es múltiplo de 7 y de 2. Por eso. Es decir, los tres números se relacionan. Y luego, ah, aquí al multiplicar toda la ecuación por 14, y luego para resolver,
yo aplico propiedad distributiva, es decir, este factor por cada uno de estos tres. ¿Qué es lo que tengo aquí? Lo que hice fue aplicar la propiedad distributiva, distribuir el factor entre las tres fracciones. Ahora, para resolver eso, se torna más fácil. ¿Por qué razón? Porque tenemos aquí fracciones en las que opera una multiplicación, a ver, en forma horizontal. Es decir, este 14 se multiplica por este numerador. Aquí tiene un 1 que se multiplica por este. Pero de alguna manera podemos simplificar, ya que multiplicación y división, este divide, multiplicación y división son operaciones inversas. A causa de eso, yo puedo venir y dividir este 14 entre 7. El resultado va a ser 2. Y eso me permite transformar la expresión solamente a 2 por x más 3. X más 3. Así. Para la siguiente expresión, la misma historia. Solo divido 14 entre 14. Y eso me da 1. Por lo tanto, la expresión queda solo x menos 1. Y esto igual. Y aquí de la misma manera, 14 dividido entre 2. Eso da 7. Y entonces me queda 7 multiplicado por x más 1. Voy a repetir esto. Voy a repetir. Tenía una ecuación con fracciones para despejar. Lo primero que debemos hacer es simplificar eso. ¿Cómo simplifico? Observo vamos a ver, los denominadores, que son estos de acá. Busco un común múltiplo. ¿Qué es eso? Un número que resulte de multiplicar entre sí los otros dos. Ese número es 14. 14 es resultado de multiplicar 7 por 2. Entonces aprovecho eso y ese 14 lo uso para multiplicar toda la expresión. ¿Por qué para multiplicar toda? Porque al aplicar la multiplicación yo voy a poder simplificar de esta manera. Por eso es que usé el 14 para multiplicar todo. Usar el 14 también me permite aplicar propiedades de las fracciones, en donde yo tomo ese factor y lo divido entre los denominadores para ir simplificando. Bueno, antes de continuar con eso, menciono esto. Ya que multipliqué toda la ecuación por 14, aplico la propiedad distributiva y entonces cada fracción se multiplica por el mismo 14, que sería esto de acá. Una vez tengo esa distribución, yo puedo dividir el factor 14 por el denominador o entre el denominador. Al hacer esas divisiones, simplifico aún más. Y entonces ya me queda la ecuación de esta manera. 14 dividido 7 aquí me da como resultado 2. 14 dividido 14 me da como resultado 1, no lo escribo. Y 14 dividido entre 2 me da como resultado 7. Ahora ya tengo eso más simplificado y entonces procedo a ir resolviendo. Aquí propiedad distributiva 2 por x y 2 por 3. Sería entonces 2x más 6. En el otro caso, como el número aquí es 1, pues no hay problema, solo sacamos del paréntesis a estos dos. Al sacarlos del paréntesis, ya que tiene aquí un signo menos, entonces estos salen como están. Es decir, bueno, aquí es 6. Es decir, más x menos 1. Igual, propiedad distributiva 7 por x y 7 por 1. Sería entonces 7x más 7. ¿Dudas? No, ninguna. Perfecto. Ahora vamos simplificando esa ecuación. Sería entonces términos semejantes este x con este. Tengo dos x positivas y otra más positiva, en total 3. 3x. Reduzco este 6 menos 1, que es 5.
Y esto es igual a 7x más 7. Eso se queda como está. Ahora voy a mover los términos de un lado a otro de la igualdad. Ese mover los términos también se conoce como transponer términos. Solo es ponerlos en el otro lado. Entonces vamos a mover aplicando bueno, de la forma que te resultó más fácil, mejor. Entonces tengo 3x más 5 y yo voy a anular ese más 5, le agrego su operación inversa que sería menos 5, me va a dar 0. Esto sería igual 7x más 7, pero aquí voy a aprovechar para también mover ese 7x de ese lado al otro. ¿Qué voy a hacer? Ahora, primero voy a agregar este menos 5 que agregué ahí. Voy a simplificar. Entonces tendríamos 3x igual 7x. Esto me da como resultado 2. 7x más 2. Ahora yo necesito que ese 7x esté del otro lado. Voy a aplicar el mismo criterio de agregar la operación inversa, que sería menos 7x. Eso me va a dar 0. Pero como agregué menos 7x, aquí también menos 7x. Entonces, ahora simplifico. Aquí tengo 3 positivos y 7 negativos de x. Copio el signo del mayor. Resto, da 4 y es menos 4x. Igual, este con este se anulan porque dan 0 y me queda más 2. Ahora simplemente despejo x, que sería, hay que agregarle un menos 4 dividiendo acá para que dé 1. Y de este lado también el menos 4. Opero esa división, entonces x es igual a, bueno, esto da 1, lo cancelo. X es igual a menos, ¿por qué menos? Porque es más entre menos, signos diferentes en la división, resultado negativo. Y menos un medio sería, ¿por qué un medio? Porque simplifiqué la fracción, es decir, la mitad de 1 y la mitad de 4, que sería un medio. Esa es la respuesta. Lo voy a alejar para que lo puedas ver completo el proceso. Todavía hay que alejar otro poquito. Ahí está. Ahí está completo el proceso. Obsérvalo y me dices si tienes alguna duda. No, ninguna. Es lo mismo la primera operación que realizamos, solo que en fracciones, ¿verdad? Correcto, correcto. Ujú. Sí, al Sí, final de ninguna cuentas. duda. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora voy a hacer una gráfica como un mapa mental antes de pasar a la otra clase de ecuaciones. A ver, tenemos entonces, con este tema de la identidad, tenemos igualdades, igualdades, y tenemos desigualdades. Entonces voy a hacer esto. Tenemos desigualdades. Ahí está, desigualdades. Las igualdades ya sabemos que se refiere a que eh, una expresión se puede escribir de distinta manera, pero toda vez que representen los mismos valores. Entonces, esa es una igualdad. Cuando es desigualdad, pues básicamente me está diciendo que no tienen los mismos valores, sino que más bien
uno de los dos es mayor que el otro, cuando es desigualdad. Entonces, eso se expresa utilizando los símbolos mayor que, menor que, o si no, mayor o igual que, menor o igual que. Entonces, aquí los símbolos cambian, porque si, por ejemplo, yo voy a tomar las mismas expresiones que tengo aquí, sería x más 2 mayor que 3. Esa es una desigualdad. ¿Qué significa esa desigualdad? Significa que el resultado de esta suma siempre va a ser mayor que 3. Ahora, si nosotros vamos a la recta numérica y nosotros vemos que tenemos lo siguiente, aquí serían los negativos, acá los positivos. Voy a escribir, poner el punto cero de este lado. Voy a escribir 1, 2 y 3. Y eso continúa. 1, 2 y 3. Si fuera una ecuación para representar el valor de la ecuación en la recta numérica, y yo tomo esta ecuación, x más 2 igual 3. Para que se cumpla esa igualdad, x tiene que valer 1. No puede tener otro valor, ¿cierto? Entonces, x más 2 igual 3. Si representamos ese valor de la ecuación de x, o sea, x vale 1, si representamos ese valor en la recta numérica, vamos a tener lo siguiente, que el 1 o el valor de x va a ser exactamente en este punto. X vale 1. Pero en las desigualdades no sucede eso. Con las desigualdades es totalmente diferente. Voy a borrar esa línea que hice. Con las desigualdades, entonces, ¿qué sucede? Voy a representar la desigualdad en la recta numérica. La suma esta me dice que el resultado tiene que ser mayor que 3. No puede ser igual a 3, sino mayor que 3. Ahora, ¿qué números son mayores que 3? Los números mayores que 3 son prácticamente infinitos. ¿Por qué razón? Porque no puede ser 3 mayor que 3. Eso no sería cierto. Sería eh, una mentira, una falacia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí me tiene que dar como resultado, sí o sí, por ejemplo, 4 mayor que 3. Pero no solo el 4 es mayor que 3, también el 5 es mayor que 3. El 6 es mayor que 3. El 7 es mayor que 3. 8 es mayor que 3 y de ahí en adelante. ¿Qué significa lo que estoy mencionando? Significa que si el resultado de esta suma es 4, entonces x vale 1, perdón, vale 2. Pero si el resultado de esta suma es 5, entonces x vale 3. Y si el resultado de la suma es 6, x vale 4. Y podríamos continuar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en una desigualdad x no toma un solo valor, toma muchos valores, toma dos o más valores. Y si lo representamos en la recta numérica, sería de la siguiente forma. Voy a hacer una línea quebrada aquí. Y eso seguiría hasta el infinito. Esa línea que acabo de hacer ahí quebrada representa la desigualdad a x, o mejor dicho, la desigualdad x más 2 igual 3. Perdón, mayor que 3. Otra manera de representar es solo el valor de x. Ya sé que el valor de x, para que esto sea correcto, el valor de x comienza en 2, continúa en 3, continúa en 4, etc. Entonces, el intervalo va a ser desde aquí. Esta línea quebrada que hice representa entonces eh, que x va a ser siempre
mayor o igual que 2. No sé si me explico aquí en esta última parte. Lo voy a recapitular. Si el resultado de la suma es 4, entonces x vale 2. ¿Por qué? Porque 2 más 2, 4. Si el resultado de la suma es 5, entonces x vale 3. ¿Por qué? Porque 3 más 2, 5. Si vale 6, esto, entonces x vale 4. ¿Por qué? Porque 4 más 2, 6, etcétera. Y eso puede continuar en adelante. ¿Eso qué significa? Que esta x comienza a tomar un valor de 2. Cuando yo voy a la recta numérica, entonces digo, para que esa desigualdad sea correcta, x tiene que ser igual a 2, porque lo tengo aquí, o mayor que 2. Así que es de aquí en adelante. Por eso es que le puse x mayor o igual que 2. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Vaya, entonces esa es la distinción fundamental de una igualdad con una desigualdad. ¿Cuál es la distinción? Que en una igualdad o en una ecuación, x va a tener un solo valor, pero en una desigualdad, x va a tener dos o más valores. A ese conjunto de valores de x se le llama intervalo, intervalo numérico. Y otro elemento final con esta parte. Por eso es que a las desigualdades también se les llaman inecuaciones, así, inecuaciones. Esto lo que significaría es que no es ecuación, inecuaciones, no es ecuación, es una desigualdad. Entonces, ahí estamos. Bueno, ya tengo esa distinción allí con las inecuaciones. Vamos a continuar mañana, pero ahorita voy a hacer ahora un mapa mental de las ecuaciones, que de hecho está ahí en el manual. Entonces vamos a ver si lo vemos en el manual. Así lo vemos rapidito. Cuando estabas buscando esa ecuación con fracciones, tú llegaste a la parte que dice ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Sí. Bien, ahí está el mapa mental. ¿Lo tienes ahí a la vista? Sí, donde dice ecuación, fórmula, forma de solución. Correcto. Entonces, mejor me voy a quedar con esa. Voy a tomar como base ese mapa mental y me voy a trasladar al manual aquí en mi presentación. Solo voy a hacer unos cambios. Luego paramos la presentación y nos vamos al manual. Ahí está. Entonces, allí tenemos ese mapa mental. Le voy a agregar unos elementos para ampliarlo un poco. Y sería de la siguiente manera. Nosotros tenemos, cuando hablamos de ecuaciones, las ecuaciones se van a clasificar de acuerdo al exponente que tiene la variable. Entonces, si la variable tiene exponente 1, sería x con exponente 1, esas ecuaciones se llaman ecuaciones lineales. Ya vamos a ver por qué se llaman lineales. Bueno, en unas 2 clases adelante. Pero se llaman lineales. Y las ecuaciones lineales puede ser que tengan una variable, y voy a escribir la variable. Puede ser que tenga una variable, puede ser que tenga dos variables, o puede ser que tenga, lo voy a escribir aquí abajo, tres variables. Puede tener 4 variables, puede tener 5 variables, 6, etcétera. Pero son ecuaciones lineales, ¿por qué? Porque van a tener exponente 1 en su variable. Ahora, en términos técnicos, en los libros vas a encontrar ecuaciones, solo voy a usar esto y esto. En los libros vas a encontrar ecuaciones de primer grado con una incógnita, o sea que tiene una variable. O si no, ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.
Y si no, ecuaciones de primer grado con 3 incógnitas. Esas son las variedades o variantes que vamos a encontrar generalmente en los libros de álgebra. También puede ser solo que diga ecuaciones lineales de una incógnita o ecuaciones lineales de 2 incógnitas, ecuaciones lineales de 3 incógnitas. Listo. Bueno, eso sería con las ecuaciones de primer grado. Ahora, hay ecuaciones que en su variable van a tener exponente 2. Esas son las que se llaman ecuaciones cuadráticas. ¿Por qué cuadráticas? Porque están elevados a cuadrado. Por eso se llaman cuadráticas. Y esa tiene una forma especial de resolver. No se resuelve como las lineales. Bueno, con respecto, dejo a un lado las cuadráticas y solo me faltó mencionar algo de las lineales. La forma de resolver las ecuaciones lineales cambia según la cantidad de variables que tenga. O sea, si tiene una variable o una incógnita, es como lo que acabamos de trabajar. Si tiene dos, ya tiene otro procedimiento. Y si tiene tres, hay otro procedimiento, los cuales no vamos a ver todavía. Vuelvo entonces a las cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas se llaman así porque tienen en la variable exponente 2. Y entonces ahora sí nos vamos a pasar a este mapa mental, ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática tiene la forma que tenemos acá. La voy a escribir un poquito más de cerca para que quede más clarito. Tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. Nota que eso se parece a uno de los casos de factorización, si recuerdas. Entonces, esa ecuación siempre va a estar igualada a 0. O sea, puede ser que aquí aparezca otras expresiones, pero en esos casos hay que simplificar para que siempre sea igual a 0. ¿Qué significa esa forma de la ecuación? Las letras A, B, C significan o son valores numéricos conocidos. Puede ser -1, 1, 10, 20, 100, puede ser una fracción, cualquiera, pero a veces representan valores numéricos conocidos. Y las variables como tal son las que tienen exponente 2 y exponente 1. Entonces, una ecuación cuadrática siempre va a tener esta forma. Así. 3 términos, el primero con exponente al cuadrado en la variable, el segundo con exponente 1 en la variable y el tercero sin variable. Listo. Ahora vuelvo al mapa mental. Entonces, las ecuaciones cuadráticas tienen esta forma. Listo. Ahora, resolver una ecuación cuadrática significa hallar valores de las raíces. ¿Por qué les llamamos raíces? Les llamamos raíces porque resulta que ya que la variable está elevada al cuadrado, para despejarla tiene que pasar sí o sí con una raíz cuadrada. Entonces, insisto, ya que la variable tiene exponente al cuadrado, para despejarla tiene que pasar sí o sí con la operación inversa, que es una raíz cuadrada. Por eso se dice que resolver una ecuación cuadrática es hallar las raíces de los valores. Si fuera el caso que en la prueba de conocimientos básicos de matemática escriben un ejercicio y diga hallar las raíces de la ecuación y te ponen una con esta forma, lo que está diciendo es encuentra la solución, despeja X. Eso es lo que significa hallar los valores de las raíces. Ahora, ¿por qué menciona en plural? Porque para una ecuación lineal, X tiene un solo valor. Pero en el caso de una ecuación cuadrática, va a tener siempre dos valores, uno positivo y uno negativo. Siempre, siempre. Un valor positivo y uno negativo. Pero siempre van a ser dos valores. Bueno, pueden ser los dos positivos, la verdad, pero siempre van a ser dos valores. ¿Por qué van a ser dos valores siempre?
Esto lo mencioné cuando hablamos de los números complejos, pero lo voy a trabajar ahora. Así vamos a hacer un paréntesis por acá. Voy a cerrar esta parte un momento y voy a explicar por qué x va a tener dos valores y la raíz cuadrada. La razón es la siguiente. Cuando nosotros tenemos una raíz, digamos, del número 25, nosotros sabemos que el resultado normalmente es 5. Y explicamos que el resultado es 5 porque cuando elevamos 5 al cuadrado, da como resultado 25. Esta respuesta es correcta, pero no totalmente, porque falta otro elemento. Resulta que si ese 5, la base, fuera negativo, así, también va a dar como resultado 25, porque vamos a multiplicar menos 5 por menos 5 y menos por menos es más. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en esta raíz de acá, un resultado es 5 positivo, pero otro resultado es 5 negativo. En resumidas cuentas, toda raíz cuadrada siempre va a tener dos resultados. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos a la operación inversa, que es la potencia, nos damos cuenta que este valor puede tener como base un 5 positivo o un 5 negativo. Debido a esto, por eso es que se dice que cuando resolvemos una ecuación cuadrática, vamos a hallar los valores de las raíces, es decir, van a ser siempre dos valores que va a tener x. ¿Alguna pregunta con eso? No ninguna. ¿No? Vale. Eso no lo vamos a trabajar más nunca, sino que solamente es la explicación de por qué la solución de x en una ecuación cuadrática se llama raíces y por qué son dos siempre, debido al exponente al cuadrado y la raíz cuadrada que debe aplicarse para poder resolver. Continúo entonces con el mapa mental. Entonces, esta forma de ecuación cuadrática se clasifica en una ecuación completa o si no, una incompleta. ¿Por qué razón? Ya vamos a ver. A ver, la ecuación cuadrática completa es la que cumple con la característica de la fórmula o de la forma que tiene. Y es cuando tenemos una ecuación cuadrática con los tres términos allí, se resuelve a través de esta fórmula que está acá, que se llama fórmula general para las ecuaciones cuadráticas. Es decir, en resumidas cuentas, para decirlo más práctico, ¿cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Solo se aplica esta fórmula, nada más. Y ya suficiente. No hay que hacer tanto procedimiento como las ecuaciones lineales. Otra forma de resolver las ecuaciones cuadráticas es usando factorización. Vamos a ver esos ejemplos, pero son las formas de resolver las cuadráticas cuando están completas. Se usa una fórmula general o se usa factorización. ¿Qué pasa si la ecuación no está completa? ¿Qué significa eso? Significa que van a haber casos en los que va a faltar uno de los términos. Esta es la fórmula general. A veces puede faltar el segundo término o a veces puede faltar el tercer término. Obviamente este no puede faltar porque si no, no sería ecuación cuadrática. Entonces, cuando falta uno de los dos términos, la ecuación se resuelve. Si nos falta el tercer término, observa esta, espero que se distinga bien. Aquí nos falta el tercer término, o sea, este. Solo tiene dos términos y eso se resuelve con esta fórmula. Solo se aplica esa fórmula y ya está. Después, si falta el segundo término como esta que está acá, es decir, faltaría este de aquí, entonces se resuelve la ecuación aplicando esta fórmula. Y si nos faltan los dos términos, o sea, solo a al cuadrado,
Ahí lo que va a resultar es que X siempre va a valer 0. Bueno, ahí está entonces. Este sería como un mapa mental de las ecuaciones. Para recapitular, tendríamos entonces, vamos a ver, sí, tendríamos entonces, sí, las ecuaciones pueden ser lineales, porque tienen exponente 1 en la variable, o cuadráticas, porque tienen exponente 2. También pueden haber de exponente 3, pero no las vamos a ver. Las ecuaciones lineales o de exponente 1 en la variable pueden ser de una incógnita o una variable, pueden tener dos variables y pueden tener tres variables. Cada caso tiene formas especiales de resolver. Y las ecuaciones cuadráticas siempre van a tener esta forma. Van a ser tres términos. El primero elevado al cuadrado, la incógnita elevada al cuadrado. El segundo, la incógnita en primera potencia. Y el tercer término sin variable. Y siempre va a estar igualada a 0. O hay que hacer que esté igualada a 0. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? Va a depender de que si están completas o están incompletas. Si están completas, es decir, tiene los tres términos, entonces se resuelve aplicando esta fórmula o aplicando factorización. Pero si no está completa, es decir, falta uno de los términos, hay que ver cuál término falta. Si falta el tercer término, entonces la ecuación se resuelve aplicando esta fórmula. Si falta el segundo término, la ecuación se resuelve de esta forma. Y si faltan los dos, el segundo y el tercer término, entonces la solución es que X siempre es igual a 0. Ahí está entonces el resumen de este mapa mental. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a dejar esto y yo creo que nos vamos a quedar aquí. Son las 10. Entonces, ahí estamos. Ya mañana vamos a trabajar los métodos para solucionar ecuaciones cuadráticas. Que no es un gran procedimiento realmente. Ahí están los ejemplos. Aquí solo es de aplicar las fórmulas que dice el mapa mental, nada más. Entonces, eso lo hace súper, súper fácil y práctico. Entonces, vamos a ver, pues, vamos a resolver eso, vamos a aplicar las fórmulas y con eso cerramos las ecuaciones cuadráticas y nos vamos a trasladar mañana, Dios mediante, a las desigualdades y también a las ecuaciones con dos y con tres variables. Vamos a hacer una clase rapidita de eso, nada más. Y entonces, si todo marcha bien para mañana, estaríamos cerrando esta parte. Vamos a ver si tengo por aquí. Esto creo que es, sí, aquí está. Entonces aquí está el programa del curso, ¿no? Lo que la universidad nos proporciona. Ya vimos las matemáticas maya, ya trabajamos lógica matemática con las tablas de verdad. A ver, trabajamos los conjuntos numéricos. De aquí sí nos falta repasar el tema de mínimo común múltiplo, máximo común múltiplo, que también lo vamos a hacer. Conjuntos numéricos, pues fue algo muy largo, muy extenso, pero allí trabajamos hasta los números complejos, este que está aquí. Después de eso, trabajamos razones y proporciones. Aquí sí nos falta esto de hacer algunas conversiones. Vamos a preparar una clase al respecto. Sí vimos proporciones directas e inversas. Ya trabajamos esto de terminología algebraica, pero lo que nos falta, esto te mencioné del trinomio, el binomio de Newton y triángulo de Pascal, que también vamos a trabajarlo, pero preferí trabajar primero las ecuaciones para irnos familiarizando muy bien con el álgebra. Y luego trabajamos eso. Trabajamos ya ecuaciones de primer grado. Nos falta lo de las inecuaciones, que es esto que está aquí abajo. Y ya trabajamos factorizaciones. Y luego las ecuaciones cuadráticas que van por esta línea.
Vamos a ver. Funciones. Aquí están. Cuadráticas. Bien, entonces ya tenemos bastante avanzado de contenido. Ya solo nos va a quedar esto de geometría, que eso es bien fácil, bien rápido, y algunos elementos de triángulo. Hay estadística. La estadística es bien fácil, es solo de ir aplicando fórmulas, la verdad. Entonces ya estamos avanzando. Yo creo que ya terminamos el curso, Dios mediante, a mediados de la siguiente semana. Pero bueno, entonces mañana avanzamos con con las ecuaciones cuadráticas y con las ecuaciones Dios mediante para ir cubriendo todo lo que tenemos allí por delante. Muy bien, eso es todo. Aquí terminamos la clase. Nos vemos mañana entonces. Muchas gracias, que tenga feliz noche. Ha sido un gusto, igualmente. Feliz noche.